Me eché a reír cuando el agente judicial me entregó aquellos papeles. No porque hubiera algo gracioso, sino por la varilla de titanio que tengo en la columna y que me había mantenido postrado en una cama, boca arriba, durante los últimos 4 meses. Me temblaban las manos mientras leía la primera línea. Notificación de acción legal, acoso y seguimiento. Mi exmujer, Patricia, me demandaba por perseguirla por toda España, presentándose en su lugar de trabajo en Madrid, en el chalet de su hermana en la Sierra de Guadarrama y a las puertas de su clínica de fisioterapia en Valencia. Las fechas estaban todas allí, precisas y condenatorias. De marzo a junio de 2024. Justo los mismos meses en los que yo había estado recuperándome de una cirugía de fusión espinal en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Mi nombre es Roberto Herrera. Tengo 61 años, 3 menos que en el relato original, y hasta que esa demanda aterrizó en mi regazo, pensaba que el capítulo más difícil de mi vida ya se había escrito. Mi empresa de construcción se había hundido 3 años antes, cuando nuestro cliente principal entró en concurso de acreedores, debiéndonos 840.000 euros. El efecto dominó lo destruyó todo. El negocio, nuestra casa en Pozuelo de Alarcón, mis 28 años de matrimonio con Patricia y, finalmente, mi salud. El estrés me había comprimido las vértebras de tal forma que, para el pasado febrero, apenas podía mantenerme en pie. La cirugía era la única opción. Pero esto es lo que hacía que la demanda fuera tan absurda que casi resultaba cómica. Durante cada una de las fechas en las que Patricia afirmaba que yo la había estado acosando, yo estaba en una cama de hospital en la 7ª planta de La Paz, incapaz de caminar más de 3 metros sin desplomarme. Mi cirujano, el Dr. Patel, había sido muy claro con los tiempos de recuperación. 12 semanas mínimo antes de intentar subir escaleras y 16 semanas antes de volver a conducir. La demanda llegó en la semana 17. Llamé de inmediato a mi abogado, Gabriel Chen, que se había encargado de mi proceso de quiebra y conocía toda la amarga historia de mi divorcio. Cuando le leí las alegaciones por teléfono, hubo una larga pausa. Roberto, en realidad estas son buenas noticias, dijo finalmente. ¿Buenas noticias? Mi exmujer me acusa de acoso criminal. Buenas noticias porque tienes pruebas irrefutables. No pudiste haberlo hecho. Los registros del hospital, las hojas de enfermería, las cámaras de seguridad. Estuviste monitorizado las 24 horas durante 4 meses. Este caso se desestimará en 5 minutos. Yo quería creerle, pero Gabriel no había visto lo que yo había encontrado en el sobre. Patricia había incluido 12 fotografías impresas a color. En cada una de ellas, un hombre que se parecía a mí de forma inquietante aparecía en segundo plano. Misma altura, alrededor de 1,85 metros, misma complexión, aunque yo había perdido peso durante la recuperación, las mismas entradas en el cabello canoso y las mismas gafas de montura fina que yo llevaba usando 15 años. En una foto tomada frente a un Starbucks en la Castellana, el hombre incluso llevaba una chaqueta azul marino idéntica a una que yo tenía. Tiene fotos, Gabriel. Alguien que es exactamente igual a mí. Hubo otra pausa. Envíamelas por correo. Nos ocuparemos de esto. Mientras tanto, empieza a documentar todo. Registros hospitalarios, lista de visitas, todo. Pasé esa tarde revisando mi móvil, cada mensaje de texto, cada registro de llamadas, cada correo desde febrero hasta junio. Mi hija, Amaya, me había visitado 2 veces por semana. Mi hijo, Miguel, había volado desde Londres una vez. Mi hermano, Tomás, venía cada domingo. Más allá de eso, mi círculo social durante esos meses consistía enteramente en enfermeros, fisioterapeutas y el anciano de la cama de al lado que veía concursos de televisión a todo volumen. La demanda exigía 200.000 euros en concepto de daños por angustia emocional y solicitaba una orden de alejamiento.
La fecha del juicio se fijó para el 15 de agosto, a 6 semanas vista. La abogada de Patricia había presentado la demanda en Valencia, a 3 horas y media de mi piso en Madrid. Solo el viaje hasta allí sería una agonía para mi espalda. Aquella noche no pude dormir. No por el dolor, aunque había de sobra, sino por la absoluta injusticia de todo aquello. Patricia y yo tuvimos nuestros problemas, es cierto, el fracaso del negocio lo envenenó todo entre nosotros. Ella me culpaba por no tener mejores contratos, por confiar en la gente equivocada y por perder la vida cómoda a la que se había acostumbrado. Para cuando pidió el divorcio, apenas podíamos estar en la misma habitación. Pero acoso. Seguimiento. Ese no era yo. Nunca lo había sido. Saqué una lupa y volví a examinar las fotos. En la toma del Starbucks de Madrid, el rostro del hombre era parcialmente visible de perfil. El parecido era asombroso. Misma nariz, misma mandíbula. Pero algo no encajaba. La forma en que estaba de pie, con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante. Yo había pasado meses en rehabilitación aprendiendo a mantenerme erguido para proteger mi columna. La postura de ese hombre estaba mal. Mañana contactaré con el Departamento de Archivos de La Paz. Conseguir copias de todo me llevó 3 días y el pago de las tasas administrativas correspondientes, pero valió la pena. Eran 416 páginas que documentaban cada minuto de mi estancia hospitalaria. Ingreso el 12 de febrero a las 6 de la mañana, una cirugía de 9 horas, complicaciones postoperatorias con una infección que requirió una estancia prolongada en la UCI, traslado a la planta de recuperación el 28 de febrero y el alta el 8 de junio, exactamente 117 días después del ingreso. Los registros de enfermería eran especialmente detallados. Cada 4 horas, un enfermero comprobaba mis constantes vitales, registraba la medicación y las comidas. Estuve con goteo de morfina las primeras 3 semanas, no pude caminar al baño sin ayuda durante 6 semanas y no salí de la planta del hospital hasta la semana 14, cuando me bajaron en silla de ruedas para un TAC. Gabriel revisó todo y programó una llamada con la abogada de Patricia, una mujer llamada Judith Belmonte. Escuché por el altavoz mientras Gabriel exponía nuestra defensa. Señora Belmonte, mi cliente estuvo hospitalizado durante todas las fechas mencionadas en su demanda. Tenemos registros médicos exhaustivos que demuestran que era físicamente incapaz de estar en Madrid, la Sierra o Valencia durante esos meses. La voz de Judith era cortante. Señor Chen, tenemos pruebas fotográficas y testimonios de testigos oculares. 6 personas distintas confirmaron haber visto al señor Herrera en esos lugares. 6 personas identificaron a alguien que se parecía a mi cliente. Hay una diferencia significativa, replicó Gabriel. Las fotografías son bastante claras, dijo ella. Y debería mencionar que también tenemos registros de llamadas telefónicas inquietantes a mi cliente durante este periodo. Llamadas desde el número de móvil del señor Herrera. Se me cayó el alma a los pies. Había llamado a Patricia exactamente 2 veces durante mi estancia en el hospital. Una para informarle de la cirugía y otra para decirle que había sobrevivido. Ambas conversaciones duraron menos de 2 minutos y fueron puramente informativas. ¿Qué llamadas?, pregunté, rompiendo mi silencio. Señor Herrera, qué placer escucharle, dijo Judith con un tono cargado de sarcasmo. Mi cliente recibió 17 llamadas desde su número entre marzo y junio. Sabiamente, ella decidió no contestar ninguna. Sus mensajes de voz eran perturbadores. Eso es imposible. Compruebe los registros telefónicos, dije. Hice 2 llamadas a Patricia en 4 meses. Tenemos sus registros telefónicos, señor Herrera. Cuentan una historia muy diferente. Tras terminar la llamada, Gabriel parecía preocupado. Necesitamos conseguir tus registros de Movistar de inmediato y tenemos que averiguar quién es ese doble. ¿Me crees, verdad?
¿Crees que no hice esas llamadas? Pregunté. Creo en los registros del hospital, pero alguien se tomó muchas molestias para que pareciera que fuiste tú, respondió. Esto no es un acoso aleatorio. Es un ataque dirigido. Solicité mis registros de llamadas esa misma. Mientras esperaba a que llegaran, empecé a pensar en quién querría incriminarme. La quiebra de la empresa había generado muchos enemigos. Subcontratistas que perdieron dinero, proveedores con deudas impagadas, incluso antiguos empleados que se quedaron en el paro. Pero habían pasado 3 años. ¿Por qué venir a por mí ahora a través de Patricia? Entonces recordé algo. Durante una de las visitas de Amaya en abril, mencionó que Patricia tenía un nuevo novio, alguien que había conocido en su club de lectura en febrero, justo antes de mi operación. Amaya no lo conocía, pero decía que Patricia parecía más feliz de lo que había estado en años. ¿Cómo se llamaba? Pregunté entonces. Daniel algo. Daniel Maxwell, creo. Busqué Daniel Maxwell en Google relacionado con Valencia y Madrid. Nada relevante. Probé en Facebook y busqué en la lista de amigos de Patricia. Allí estaba. Daniel Maxwell. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 50 y tantos años, canoso, de complexión delgada, de pie frente a la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. Empecé a pasar sus fotos y se me heló la sangre. Daniel Maxwell parecía que podría ser mi hermano. No eran idénticos, pero se parecían muchísimo. Misma estatura, rasgos similares, estilo de gafas parecido e incluso peinaba lo poco que le quedaba de pelo de la misma forma. Hice capturas de pantalla y se las envié a Gabriel de inmediato. Luego lo llamé. Dime que no estoy loco. Mira a este tipo. Eso es preocupante. Muy preocupante. ¿Dónde lo has encontrado? Preguntó. Es el nuevo novio de Patricia. Lo conoció justo antes de mi cirugía. Gabriel guardó silencio un momento. Esto podría no ser una coincidencia, Roberto, pero tenemos que ser cautelosos. No podemos acusarle sin pruebas. ¿Sabes algo más de él? Solo su nombre y que vive en Valencia. Déjame investigar un poco. Mientras tanto, tus registros telefónicos deberían llegar mañana. Eso nos dirá mucho. Los registros llegaron por email a la mañana siguiente. Imprimí las 68 páginas y las revisé línea por línea. Las llamadas a Patricia que mencionó Judith no estaban allí. Según Movistar, yo solo había hecho 2 llamadas al número de Patricia. El 3 de marzo a las 14:47, duración 1 minuto 43 s, y el 4 de marzo a las 9:12, duración 2 minutos 06 s. Nada más. Llamé a Gabriel inmediatamente. Las llamadas no existen. Según mis registros, solo la llamé 2 veces. Eso significa que alguien suplantó tu número, spoofing, dijo él. Hizo que pareciera que las llamadas venían de ti cuando no era así. Eso es más fácil de probar de lo que crees. Podemos pedir los registros de las torres de telefonía. Si tú estabas en el hospital y las llamadas se originaron en Valencia, lo tenemos. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué tomarse tantas molestias? Pregunté. Eso es lo que tenemos que averiguar. Tengo un amigo investigador privado, Marco Valdés, antiguo inspector de la Policía Nacional. Creo que deberíamos contar con él. Marco Valdés se reunió conmigo en una cafetería cerca de mi piso 2 días después. Era un hombre corpulento, de unos 55 años, con los movimientos cautelosos de alguien que ha visto cosas que dejan huella. Le enseñé todo. La demanda, las fotos, el perfil de Facebook de Daniel Maxwell, mis registros telefónicos y la documentación del hospital. Estudió las fotografías durante mucho tiempo, sacando incluso una lupa de joyero para examinar los detalles. Esto es sofisticado, dijo finalmente.
No son instantáneas casuales. Mira los ángulos, la iluminación. Quien las tomó sabía lo que hacía. Querían imágenes claras y utilizables. ¿Crees que alguien contrató a un fotógrafo? Pregunté. Creo que alguien planeó esto con mucho cuidado. Cuéntame sobre Daniel Maxwell. Le conté lo poco que sabía. Marco tomó notas y prometió hacer una investigación de antecedentes completa. 3 días después, me devolvió la llamada. Daniel Maxwell no existe, sentenció. ¿Cómo que no existe? Vi su página de Facebook. Viste una página creada hace 11 meses. La foto de perfil es una imagen de archivo de una agencia de modelos de Madrid. Las otras fotos están robadas de varias cuentas de redes sociales. Daniel Maxwell es una identidad falsa. Me dio vueltas la cabeza. Entonces, ¿quién es él? ¿Con quién está saliendo Patricia? Esa es la pregunta interesante. Contacté con algunos amigos de la policía en Valencia y les pedí que comprobaran si se ha visto a Patricia con alguien que encajara con la descripción. Encontraron algo. Un hombre llamado Kevin Durán, de 58 años, con antecedentes. 2 cargos previos por acoso en Barcelona. Ambos casos se cerraron con acuerdos extrajudiciales. Se mudó a la Comunidad Valenciana el año pasado. Madre mía. Patricia está saliendo con un acosador. Eso parece. Y escucha esto. Durán no se parece en nada al tipo de las fotos ni a ti, continuó Marco. Mide 1,70, es de complexión fuerte, tiene mucho pelo oscuro. Pero tiene experiencia en vigilancia, acoso y manipulación de situaciones. Las piezas empezaron a encajar, pero la imagen que formaban no tenía sentido. ¿Por qué me incriminaría a mí por acosar a Patricia si él es quien sale con ella? Pregunté. Marco se reclinó en su silla. Quizá ella no sepa lo que él está haciendo. Quizá está jugando con los dos. Los acosadores suelen ser obsesivos y paranoicos. Ven amenazas en todas partes. Tú eres el exmarido. En su mente, eres competencia. Pero tú has estado en una cama de hospital, lo que te convierte en el objetivo perfecto. No puedes defenderte. No puedes investigar. Probablemente pensó que simplemente aceptarías un acuerdo, le pagarías el dinero y desaparecerías de su vida para siempre. Tenemos que decírselo a Patricia. Tiene que saber con qué clase de persona está. Todavía no, dijo Marco. Si le alertamos, desaparecerá. Lo que necesitamos es una prueba de que él es el de las fotos. Y creo que sé cómo conseguirla. El plan de Marco era sencillo pero arriesgado. Quería vigilar a Kevin Durán para ver si daba otro paso. Mientras tanto, Gabriel presentó nuestra respuesta a la demanda, incluyendo todos mis registros hospitalarios y las discrepancias en los registros telefónicos. También solicitó una moción para obtener los datos de las torres de telefonía de las supuestas llamadas a Patricia. La respuesta claramente les puso nerviosos. Judith Belmonte llamó a Gabriel 2 días después solicitando una reunión. Nos reunimos en su despacho en Valencia, una torre de cristal con vistas al puerto. Patricia estaba allí, parecía más vieja de lo que recordaba, más endurecida de alguna forma. Judith se sentó a su lado. Y al otro lado de la mesa, un hombre al que nunca había visto antes. 1,70 metros, fuerte, pelo oscuro. Kevin Durán. Este es el compañero de mi cliente, el Sr. Durán, dijo Judith. La ha estado apoyando durante este difícil momento. Mantuve mi rostro neutral, pero el corazón me iba a 1000 por hora. Ese era el hombre que me había estado suplantando, acosando a Patricia mientras hacía que pareciera que era yo quien lo hacía. Y allí estaba sentado, frente a mí, haciendo el papel de novio atento. Gabriel expuso nuestra defensa metódicamente.
registros del hospital, hojas de enfermería, imágenes de las cámaras de seguridad de la planta de recuperación. Los registros telefónicos que mostraban solo 2 llamadas y la imposibilidad de que yo estuviera en varias ciudades estando postrado en una cama. El rostro de Patricia palideció a medida que las pruebas se acumulaban. No dejaba de mirar a Kevin, pero él mantenía una expresión de preocupación y apoyo. Señora Belmonte, dijo Gabriel. Alguien se tomó muchas molestias para que pareciera que mi cliente acosaba a la SRA. Herrera. Alguien que se parece a él, alguien que suplantó su número de teléfono. Esto no es un caso de error de identidad. Esto es fraude de identidad y acoso criminal. Pero no por parte de mi cliente. Eso es absurdo, dijo Judith, pero su voz había perdido su fuerza. Lo es. Nos gustaría solicitar que todas las partes se sometan a un análisis forense, incluido el SR. Durán aquí presente. Si alguien está suplantando a mi cliente, seguro que querrán saber quién es. La expresión de Kevin finalmente se resquebrajó. Solo por un segundo. Un destello de algo oscuro. No veo por qué tendría que someterme a nada, dijo. Yo no soy el acusado de acoso. No, dije yo, hablándole directamente por primera vez. Pero tú eres el que lo hizo. La sala estalló. Judith exigió que retiráramos la acusación. Patricia miraba a Kevin y a mí, confundida y asustada. Kevin se levantó, con la cara roja. No tengo por qué escuchar esto. Patricia, nos vamos. Pero Marco Valdés eligió ese momento para entrar en la sala de juntas. Había estado esperando fuera y Gabriel le había enviado nuestra señal por mensaje. Dejó una carpeta sobre la mesa. Kevin Durán, también conocido como Kevin Marshall, también conocido como Daniel Maxwell. Buscado en Barcelona por 2 cargos de acoso agravado, violó una orden de alejamiento en Hospitalet el año pasado, dijo Marco, y puso una fotografía sobre la mesa. Fotografiado hace 3 días entrando en una tienda de disfraces en Valencia donde compró una peluca gris y unas gafas de montura fina. Patricia soltó un grito ahogado. Kevin salió disparado hacia la puerta, pero Marco fue más rápido. En 3 pasos, tenía a Kevin contra la pared, con el brazo retorcido a la espalda. A través de la pared de cristal de la oficina, pude ver a 2 agentes de la Policía Nacional entrando en el despacho. Patricia no sabía nada, dijo Kevin mientras los agentes le ponían las esposas. Ella no tuvo nada que ver. Yo la estaba protegiendo de ti. Tú eres la amenaza. Tú eres el qué. Yo estaba en una cama de hospital, dije en voz baja. Durante 4 meses. Toda la historia salió a la luz en las semanas siguientes. Kevin Durán había creado el personaje de Daniel Maxwell para acercarse a Patricia. La había investigado en Internet, se enteró de su divorcio y se posicionó como el tipo exacto de hombre del que ella se enamoraría después de años conmigo. Estable, atento, aparentemente exitoso. Pero Kevin tenía una envidia patológica de cualquier persona del pasado de sus víctimas. Ya lo había hecho antes en Barcelona, llevando al exnovio de una mujer al borde del suicidio con un acoso implacable hecho para que pareciera que venía de la propia mujer. Cuando supo de mi cirugía, vio una oportunidad. Hacerme quedar como un acosador mientras yo estaba físicamente indefenso para defenderme. Quería abrir una brecha permanente entre Patricia y yo, asegurarse de que yo nunca volviera a formar parte de su vida. Había contratado a un amigo fotógrafo, alguien que le debía dinero, para seguir a Patricia y tomar fotos en momentos en los que se pudiera ver a alguien parecido a mí en el fondo. El fotógrafo había llevado una peluca, gafas y ropa similar a la mía. Lo coordinaron todo mediante aplicaciones de mensajería encriptada. Pensaron que habían sido muy listos. Lo de la suplantación de llamadas fue aún más sencillo. Existen servicios en Internet que permiten hacer llamadas desde números falsos.
Kevin usó mi número para dejar mensajes de voz cada vez más perturbadores a Patricia, interpretando el papel de un exmarido obsesionado. Patricia los había guardado todos y la policía los confiscó como prueba. En el piso de Kevin, los investigadores encontraron una pared cubierta de fotografías de Patricia. Cientos de ellas, que se remontaban a meses antes de que supuestamente se conocieran. Notas de vigilancia, su horario, sus rutinas, sus lugares favoritos. La había estado acosando mucho antes de presentarse en aquel club de lectura. Los cargos criminales contra Kevin se acumularon. Robo de identidad, acoso criminal, fraude y violaciones de órdenes de alejamiento previas. Su fianza se fijó en 100.000 euros que no pudo pagar. Patricia vino a verme 3 semanas después del arresto de Kevin. Yo estaba haciendo fisioterapia en una clínica cerca de mi piso, recuperando fuerzas poco a poco. Esperó a que terminara mi sesión y me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en un rincón tranquilo de la sala de espera. Parecía agotada. Voy a retirar la demanda, dijo. Obviamente. Y lo siento, Roberto. Lo siento mucho. Debería haber sabido que tú no. Tú no eres esa clase de persona. Pero las fotos, las llamadas. Todo parecía tan real. Era muy convincente. Me siento tan estúpida. Él sabía exactamente qué decir, lo que yo quería oír, y mientras tanto él estaba. A pesar de todo, empezó a llorar. Sentí lástima por ella. Había sido manipulada tanto como yo, o quizá más. Patricia, esto no fue culpa tuya, le dije. Él ya ha hecho esto antes. Es un profesional de la manipulación. La policía dice que te estuvo vigilando durante meses antes de conoceros. Meses, Roberto. Aprendiéndolo todo sobre mí, planeándolo todo. Es una violación de mi intimidad tan grande. Hablamos durante 1 hora. Realmente hablamos, por primera vez en años. Me contó el miedo que había sentido pensando que yo la seguía, la forma en que eso la hizo sentirse insegura en su propia ciudad. Yo le conté la traición de ser acusado mientras yacía indefenso en una cama de hospital, incapaz de defenderme. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó. Gabriel dice que se enfrenta a una pena de prisión seria, respondí. Entre las violaciones previas y lo que hizo aquí, probablemente de 8 a 10 años. Ella asintió lentamente. Bien. Eso está bien. La gente debería estar protegida de personas como él. La demanda se retiró formalmente en septiembre. Gabriel presentó una contrademanda contra Kevin por difamación, robo de identidad y angustia emocional. Probablemente nunca veamos un euro de eso, pero constará en su expediente. Patricia se mudó temporalmente al chalet de su hermana en la sierra. Necesitaba espacio lejos de Valencia y de todos los recuerdos de allí. Ahora intercambiamos mensajes ocasionales. Nada profundo, solo para saber cómo estamos. El matrimonio se acabó y seguirá así, pero ya no somos enemigos. Sobrevivimos a algo juntos, aunque no supiéramos que estábamos en ello al mismo tiempo. Mi espalda está mejorando poco a poco. Ya camino 40 minutos al día y empiezo a pensar en lo que viene ahora. Quizá dar clases de gestión de proyectos de construcción en una escuela técnica, algo que use mi experiencia sin destrozar lo que queda de mi columna. Toda esta experiencia me enseñó algo importante que ojalá hubiera entendido hace años. Cuando alguien intenta destruir tu reputación, puede que la verdad no sea obvia para los demás de inmediato, pero es tu arma más poderosa. La documentación, las pruebas, los hechos. Estas cosas importan más que las emociones o las suposiciones. Patricia creyó a Kevin porque él le dio algo que parecía verdad, pero que algo parezca verdad no es lo mismo que sea verdad. También aprendí que los depredadores como Kevin cuentan con que sus víctimas estén aisladas y sean incapaces de defenderse.
Me eligió como objetivo porque estaba en una cama de hospital, porque pensó que no tendría poder. Lo que no tuvo en cuenta fue que, incluso desde esa cama, yo aún podía reunir pruebas, aún podía construir una defensa y aún podía encontrar a personas como Gabriel y Marco que creían en la verdad. Y esto es algo que les digo a los jóvenes ahora cuando tengo oportunidad. La tecnología puede usarse como arma contra ti. Tu número puede ser suplantado, tus fotos manipuladas, tu identidad robada. Pero esa misma tecnología también crea registros, rastros digitales, señales de torres de telefonía y marcas de tiempo que no mienten. En mi caso, el sistema de monitorización electrónica del hospital, los registros del móvil, las cámaras de seguridad. Todo eso me salvó. La era digital hace que ciertos tipos de acoso sean más fáciles, pero también hace que la verdad sea más difícil de ocultar. Sigo reconstruyendo mi vida a los 61 años, sigo recuperándome y procesando lo que pasó, pero estoy aquí. Soy libre y mi nombre está limpio. Kevin Durant se enfrenta a la justicia y Patricia está a salvo de él. A veces el sistema funciona, pero solo si luchas por ti mismo, lo documentas todo y te niegas a aceptar acusaciones falsas, por muy convincentes que les parezcan a los demás. La verdad tiene un peso que las mentiras no pueden igualar no a largo plazo. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para aguantar hasta que ese peso incline la balanza a tu favor. Y esa varilla de titanio en mi espalda es un recordatorio permanente de que, incluso cuando la vida te rompe, con el apoyo adecuado y el tiempo suficiente, puedes ser lo suficientemente fuerte como para volver a ponerte de pie. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. En el 8º cumpleaños de mi nieta, recibió como regalo una hermosa muñeca de porcelana de estilo antiguo. Al principio, su carita rebosaba alegría, pero de repente se quedó petrificada. Abuelo, ¿por qué los ojos de la muñeca brillan de una forma tan rara? Me preguntó. Me incliné para observar de cerca y me puse pálido de puro terror. No grité. Mantuve la calma, recogí pruebas en silencio y llamé a mi abogado. 3 días después, la Policía Nacional llamaba a su puerta. Antes de contaros qué pasó después, dejadme un comentario para saber desde dónde estáis leyendo esto. Si eres abuelo, padre o cualquier persona que ame a un niño, necesitas escuchar esta historia. Podría salvar a alguien a quien quieres. 3 semanas más tarde, mi nuera salía de casa esposada. Pero todo empezó con aquella muñeca. Recuerdo perfectamente aquella tarde de sábado. La fiesta por los 8 años de Sofía en el jardín de mi casa en el barrio de Pedralbes, en Barcelona. Era el tipo de día que a mi difunta Carmen le habría encantado. Un cielo despejado, las hortensias floreciendo junto a la valla que ella misma plantó y nuestra nieta cumpliendo 8 años, rodeada de niños que todavía creían que el mundo es un lugar bueno. Yo mismo había alquilado un castillo hinchable, contratado a una pintora de caras y horneado el pastel de fresa favorito de Sofía siguiendo la receta de Carmen. La casa olía a vainilla y azúcar. Mis vecinos, Javier y Elena, vinieron con su hijo, Lucas, junto con otros niños del barrio. Corrían en círculos por el césped, gritando con ese tono agudo que solo los niños de 8 años pueden alcanzar. Marcos estaba cerca del porche, absorto en su móvil con la expresión perdida de un hombre que está en cualquier lugar menos allí presente. Mi hijo, a sus 45 años, todavía no era capaz de mirarme a los ojos. Vanessa estaba en todas partes. Sirviendo limonada, colocando bien los gorritos de fiesta y riendo con esa calidez impostada y teatral que siempre me parecía un grado más alta de lo normal. La madre perfecta, la nuera perfecta. Pero yo había aprendido a no confiar en lo perfecto. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Un mensajero traía una elegante caja blanca con una cinta plateada.
La tarjeta, escrita con la caligrafía precisa de mi consuegra, decía: para Sofía, con amor de tus abuelos, Pilar y Roberto. Vanessa apareció de inmediato a mi lado. Oh, mis padres no han podido venir hoy, pero han enviado esto, dijo, lanzándole a Marcos una mirada rápida y punzante. Él ni siquiera levantó la vista. Sofía rompió el envoltorio con pura ilusión. Dentro había una muñeca de porcelana con un vestido victoriano y ojos de cristal que atrapaban la luz. Era preciosa. Sofía la levantó con cuidado, moviéndola de un lado a otro. De repente, arrugó la nariz. Abuelo, ¿por qué los ojos de la muñeca brillan raro? Me acerqué. Al principio pensé que era solo el reflejo de la luz del sol. Entonces lo vi. Incrustada en el ojo derecho, casi invisible, había una diminuta lente negra. Una cámara. Mi pecho se apretó. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron, las risas de los niños y las charlas de los adultos quedaron silenciadas por el rugido de la sangre en mis oídos. Esto no era un regalo. Esto era vigilancia. Mantuve mi expresión neutral. Décadas como catedrático en la universidad me habían entrenado para no mostrar sorpresa. Deja que el abuelo la mire más de cerca, cariño, dije suavemente, tomando la muñeca. Ve a jugar con Lucas. Sofía salió corriendo. Me incorporé, sosteniendo la muñeca como si fuera una prueba en la escena de un crimen. Vanessa me observaba con su sonrisa intacta. ¿Todo bien, Daniel? Sí, todo bien, respondí. Solo comprobaba si tenía piezas sueltas. Ya sabes cómo son estos juguetes antiguos. Por supuesto, su voz era dulce como la miel, pero sus ojos eran de hielo. Crucé la cocina, pasando por delante de las fotos de Carmen, entré en mi despacho y eché la llave. No entré en pánico. No grité. No llamé a la policía ni me enfrenté a nadie. Hice lo que mejor sabe hacer un profesor jubilado. Reunir pruebas. Pero primero, tenía que entender a qué me enfrentaba. Una hora más tarde, la fiesta terminó. Los padres recogieron a sus hijos, ya agotados por el azúcar. Vanessa y Marcos se despidieron con educación y promesas vacías. Sofía me dio un abrazo de buenas noches, todavía radiante por el pastel y los regalos, y la acosté en la habitación de invitados donde se queda cada fin de semana. Se durmió feliz. Volví a mi despacho y me encerré con la muñeca. La lámpara proyectaba sombras alargadas sobre mi escritorio. Saqué mi lupa, la misma que usé durante 40 años para corregir exámenes, y examiné esos ojos de cristal. Ojo derecho. Lente de cámara, transmisión inalámbrica de grado profesional. Podía ver la pequeña apertura y el anillo de circuitos detrás de la pupila. Le di la vuelta a la muñeca y abrí la base con un abrecartas. Dentro, escondido entre el relleno, había un rastreador GPS del tamaño de una moneda de 2 euros, funcionando con batería, activo. Saqué fotos. Las pruebas no valen nada si no puedes documentarlas. Esto no era paranoia. Durante semanas, me había sentido observado en mi propia casa. Esa sensación de hormigueo cuando alguien te mira. Lo había achacado a la edad, a vivir solo, al duelo tras la muerte de Carmen. Me equivocaba. Me vino a la mente un recuerdo de hacía 3 semanas. El incidente que lo empezó todo. Volví antes de tiempo de la ferretería. Oí voces en el piso de arriba. Era la voz de Vanessa en la habitación de Sofía. Subí las escaleras en silencio. Los suelos de madera viejo saben cómo guardar secretos. Cuando la gente pregunte por el abuelito, tú di que es un sol, decía Vanessa, pero que a veces se le olvidan las cosas. Pero no se le olvidan, la voz de Sofía sonaba pequeña, confundida. Se está haciendo mayor, cariño. Quizás necesite ayuda especial pronto. No es nada por lo que debas preocuparte. Debería haber entrado allí mismo,
haberle preguntado qué demonios estaba haciendo. Pero soy un investigador. Cuando sospechas algo, primero documentas. Así que saqué mi móvil y empecé a grabar. Desde aquel día, había capturado horas de audio. Vanessa hablando por teléfono cuando creía que yo dormía la siesta. Los papeles están casi listos. Una vez que lo ingresen en la residencia, podemos empezar el proceso. En otra ocasión. Él no luchará. Es demasiado viejo para entender lo que pasa. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. La muñeca demostraba lo contrario. Me recliné en la silla, sintiendo el peso de la realidad. Esto no era preocupación por un suegro que envejece. Se trataba de mi casa, la que Carmen y yo compramos en 1985, ahora valorada en 600.000 euros. Mis ahorros de toda la vida, los 120.000 euros de décadas de enseñanza. Mis inversiones. En total, sobre el papel, yo valía casi 1.000.000 de euros. Eso es lo que querían destruir para conseguirlo. La voz de Carmen resonó en mi memoria. Confía en tu instinto, Daniel. Tu instinto es más listo que el cerebro de la mayoría. Volví a mirar a la muñeca. Su sonrisa pintada ahora me parecía siniestra. Las piezas encajaban. El adoctrinamiento a la niña, la vigilancia, los papeles misteriosos. Probablemente ya tenían elegida una residencia de ancianos en algún lugar barato del extrarradio. ¿Y yo qué tenía? Días. Quizás una semana antes de que sus planes se hicieran realidad. No podía acudir a Marcos. Mi hijo había tomado su decisión ese mismo día, quedándose en el porche mientras su mujer desmantelaba la vida de su padre. No podía acudir a amigos. Mi colega David me creería, pero ¿qué podía hacer él? No. Necesitaba a alguien que hubiera visto esto antes. Alguien que supiera luchar. Alguien que entendiera que el maltrato a mayores no siempre son moratones, a veces parece preocupación, una familia amorosa que solo intenta ayudar. Necesitaba un abogado especializado en protección frente a la propia familia. A las 2 de la mañana, busqué en Google. Derecho de familia, explotación mayores, Barcelona. Un nombre aparecía constantemente. Elena Martínez. Llamé a su línea de urgencias al amanecer. El domingo por la mañana, mientras la mayoría de la gente estaba en misa o descansando del sábado, yo estaba sentado en un despacho del centro de Barcelona viendo cómo Elena Martínez revisaba mis pruebas como si estuviera corrigiendo una tesis doctoral. Había aceptado reunirse un domingo, lo cual ya decía mucho de ella. La muñeca presidía la mesa de caoba, sus ojos de cristal reflejando los fluorescentes del techo. ¿Cuánto tiempo hace que sospecha? Preguntó, observando la muñeca con sus gafas de ver de cerca apoyadas en la nariz. 3 semanas desde que lo supe con certeza. Más tiempo, si soy honesto conmigo mismo. Reprodujo mis grabaciones en su ordenador a bajo volumen. La voz de Vanessa llenó el despacho. Cuando la gente pregunte por el abuelo, diles que a veces se confunde. La expresión de Elena no cambió. Ya había oído esto antes. Cuando terminaron las grabaciones, me miró directamente. Señor Crawford, ¿alguien le ha sugerido que podría necesitar asistencia? ¿Alguna unidad de memoria? Mi nuera. Comentarios sutiles sobre mi edad. Pregunta sobre si recordaba mis citas médicas o si me había tomado las pastillas. Mi nieta empezó a preguntarme si estaba bien, si necesitaba ayuda con las cosas. Eran preguntas preparadas. Elena se acercó al teclado. Me especializo en casos de abuso a mayores y explotación financiera mediante fraude en la tutela. Lo que describe es de manual. Sus dedos volaban sobre las teclas. He comprobado los registros judiciales esta mañana después de que me llamara. Se presentó una solicitud de incapacidad y tutela hace 10 días. Se me cayó el alma a los pies. 10 días atrás.
Antes de la fiesta. Antes de la muñeca. Giró el monitor hacia mí. Documentos legales llenaban la pantalla con mi nombre en la parte superior. Papeles de ingreso en una residencia ya redactados, presentados ante el juzgado de primera instancia de Barcelona. Escaneé los documentos. Todo parecía oficial, profesional. Mi firma estaba falsificada en 3 formularios diferentes. El abogado que consta es Ricardo Soler, dijo Elena, haciendo clic en otra página. ¿Le suena el nombre? No. Buscó más archivos. Ha presentado 3 casos similares este año. Todos implican solicitudes repentinas de tutela contra personas mayores con activos sustanciales. En los 3 casos, las familias liquidaron el patrimonio en menos de 60 días tras el ingreso del anciano. Me mostró una foto de un boletín jurídico. Un abogado de unos 45 años, traje caro, ojos de tiburón. Algo hizo clic en mi cabeza. Lo he visto. Elena arqueó las cejas. En el móvil de Vanessa. Cuando lo deja cargando en la cocina, a veces saltan mensajes. Textos de un tal RS. Pensé que eran de trabajo, ella está en ventas farmacéuticas. Pero también había fotos. Cenas en restaurantes. Supuse que eran reuniones con clientes. ¿Estaban solos en esas fotos? Cerré los ojos, recuperando la imagen. Sí. Siempre ellos dos. Copas de vino. Velas. No eran cenas de negocios, mi voz sonó plana. Elena se recostó en su silla. Señor Crawford, creo que su nuera tiene una relación con ese abogado y están intentando institucionalizarlo. Esto no es solo explotación. Es una conspiración para cometer fraude. Y posiblemente algo peor. El despacho pareció hacerse más pequeño de repente. ¿Peor cómo? Una vez que lo declaren incompetente y lo metan en un centro, ella y Soler tendrían el control total de sus bienes como sus tutores legales. Su casa, sus ahorros, sus inversiones. Usted dijo 1 millón de euros, aproximadamente. Podrían liquidarlo todo en semanas, y usted estaría en una unidad de memoria cerrada, sin capacidad legal para detenerlos. Hizo una pausa. La gente en esas situaciones no suele vivir mucho tiempo, especialmente cuando sus tutores tienen un incentivo financiero para minimizar los costes de los cuidados. Estaba hablando de asesinato. Un asesinato legal, educado, lento. Elena debió de ver mi cara de espanto. Vamos a luchar. Esto es lo que haremos. Presente una denuncia en la comisaría de los Mossos d'Esquadra por el equipo de vigilancia. Documentaremos todo. Las grabaciones, el adoctrinamiento. La vista de urgencia es en 2 semanas. ¿2 semanas? Es rápido para el sistema judicial, pero quizá no lo suficiente para evitar que ellos escalen el plan. ¿Escalar cómo? Saben que ya han presentado los papeles. Crearán incidentes. Harán que usted parezca inestable, olvidadizo, peligroso. Prepararán algo que requiera la intervención de la policía o un ingreso hospitalario de urgencia. Necesitan pruebas para la vista. Me miró fijamente. Las próximas 2 semanas, tenga cuidado. Déjese ver en público. No se quede a solas con Vanessa ni con nadie relacionado con ella. Asentí, pero mi mente ya iba por delante. Tenía razón sobre la escalada de los acontecimientos. Llegó al día siguiente. El lunes por la tarde, Vanessa llamó con una propuesta que me heló la sangre. Yo había pasado la mañana en comisaría. El agente había catalogado la muñeca y el rastreador GPS y había escuchado mis grabaciones con un profesionalismo impasible. Ya tenía número de atestado. Estaba preparando la comida cuando sonó el teléfono. Hola, Daniel, la voz de Vanessa era musical, brillante. Sofía ha estado pidiendo otra celebración,
Solo nosotras dos. Un día de chicas por su semana de cumpleaños. Apreté el móvil con fuerza. Pasaré a por ella a las 2. Haremos algo especial y puedes recogerla a las 5. Te enviaré la dirección por mensaje. Aviso con 3 horas de antelación. Todos mis instintos gritaban trampa, pero si me negaba, parecería paranoico. Exactamente lo que ellos querían demostrar. Sofía está durmiendo la siesta. Perfecto. Nos vemos a las 2. Colgó. Me quedé en la cocina escuchando el tono de llamada finalizada. La advertencia de Elena resonaba en mi cabeza. Crearán incidentes. A la 1:30, la furgoneta de Marcos entró en mi camino de entrada. Salió de ella como un hombre que camina hacia su ejecución. Solo venía a ver cómo estás, dijo. Nos quedamos en el umbral, con el silencio pesando entre nosotros. Entonces, en voz baja, añadió. Papá, ten mucho cuidado hoy. Estudié su rostro. Vi la culpa grabada en cada línea, el miedo en sus manos inquietas. ¿De qué debería tener cuidado? Abrió la boca, la cerró, sacudió la cabeza. Yo. Me tengo que ir. Mi hijo sabía algo. No todo, pero lo suficiente como para cargar con la culpa. Lo que no tenía era el valor para detenerlo. A las 2, Vanessa llegó en su coche. Sofía me dio un abrazo de despedida. Nos vemos a las 5, abuelo. Así será, cariño. Te lo prometo. Las vi alejarse mientras Sofía saludaba desde la ventanilla trasera. En cuanto se perdieron de vista, saqué un reloj con GPS que había comprado el día anterior. Era rosa, de esos que se venden para la seguridad infantil. Comprobé el botón de pánico SOS. Le envié un mensaje al móvil de Sofía, que Vanessa le dejaba llevar a veces. Cariño, el abuelo tiene un reloj nuevo para ti. Pídele a mamá que te ayude a ponértelo. Pulsa el botón rojo si me necesitas por cualquier motivo. Siempre iré a por ti. 2 minutos después, recibí una foto de Sofía con el reloj puesto, sonriendo con el pulgar levantado. Vanessa probablemente pensó que era un detalle tierno, un abuelo consentidor malcriando a su nieta. No tenía ni idea. Pasó una hora agónica. No podía concentrarme en nada. A las 3:15, mi móvil vibró. Una dirección en un polígono industrial a las afueras de Barcelona, cerca de la zona franca. Nos vemos a las 5. Busqué la dirección inmediatamente. La vista de satélite mostraba naves bajas en el borde industrial. El complejo figuraba como vacío, disponible para alquiler. No había centros de ocio, ni restaurantes, ni ningún lugar para una celebración infantil. Solo edificios vacíos donde nadie va un lunes por la tarde. Se me quedaron las manos frías. La voz de Elena de nuevo. Prepararán algo que requiera intervención policial. Cogí las llaves. No iba a esperar a las 5. Llegué a las 4:30. El aparcamiento estaba completamente desierto. El polígono parecía una ciudad fantasma. La nave 4929 estaba desvencijada, con las ventanas rotas y maleza creciendo entre las grietas del pavimento. Una pancarta de se alquila desteñida ondeaba al viento. Ni coches, ni decoraciones, ni Sofía. Recorrí el perímetro. Todas las puertas cerradas, todas las ventanas a oscuras. Aquel edificio no había tenido vida en meses. El pecho se me oprimió. Llamé a Vanessa. Salto el buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón. Escribí un mensaje. Estoy en la dirección. ¿Dónde estáis? Sin respuesta. Llamé al móvil de Sofía. Nadie contestaba. El pánico me subió por la garganta, pero lo obligué a bajar. El pánico te vuelve estúpido. Entonces, mi móvil vibró.
No era una llamada. Era una alerta, SOS. Reloj GPS activado. Localización. Calle de Balmes, en casa de Pilar y Roberto Martínez, al otro lado de la ciudad, a 30 minutos de allí. Me temblaban las manos mientras marcaba el 112. Mi nieta de 8 años acaba de activar una alerta de emergencia. Me dieron una ubicación de recogida falsa. Está en casa de su abuela materna, pero creo que está en peligro. Señor, ¿es usted el tutor legal? Sí, y hay un caso activo de maltrato a mayores y fraude de tutela. Mi abogada es Elena Martínez. Le di su número. El tono del operador cambió inmediatamente. Se están enviando patrullas. No entre en la vivienda hasta que llegue la policía. Yo ya estaba corriendo hacia el coche. Conduje más rápido que en los últimos 20 años, con los nudillos blancos sobre el volante. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. La dirección se acercaba en mi GPS. 15 minutos. 10. 5. Un coche de los mozos de escuadra llegó al mismo tiempo que yo. Un agente joven se bajó. ¿Usted es el señor Crawford? El SOS vino de esta dirección. Mi nieta está dentro. Me enviaron a una ubicación falsa. Nos acercamos juntos. La casa de los Martínez parecía normal. Césped impecable, flores, una fachada cuidada. El tipo de lugar que esconde su podredumbre bajo una capa de pintura fresca. Llamé al timbre. Pilar Martínez abrió, con una sonrisa dulce como el arsénico. Daniel. Y un agente. ¡Qué sorpresa tan agradable! Señora, hemos recibido una alerta de emergencia de una menor en este domicilio. Oh, eso es solo un malentendido. Sofía estaba jugando con un juguete nuevo. Entonces Sofía apareció detrás de ella en el pasillo. Al verme, se le descompuso la cara. Empujó a Pilar, corrió directamente hacia mis brazos llorando a moco tendido. Abuelo, has venido. Has venido. La abuela Pilar decía que te habías olvidado de mí, que no ibas a venir. La estreché contra mí como si no fuera a soltarla nunca. Nunca me olvidaría de ti, cariño. Jamás. Vanessa salió de una habitación del fondo con la sonrisa congelada. Todo esto es un malentendido, agente. Estábamos celebrando y Daniel se confundió con la dirección. El agente no cambió el gesto. Señora, él me ha enseñado el mensaje que usted le envió. Esta no era la dirección que le dio. Roberto Martínez apareció, a la defensiva. Nuestra hija puede llevar a su niña a donde quiera. El agente le ignoró. Necesito hablar con la niña a solas. Se llevó a Sofía a un lado, hablándole con voz suave. La vi sentir, limpiarse los ojos y hablar en voz baja. Cuando el agente volvió, tenía la mandíbula tensa. Sofía dice que la trajeron aquí de forma inesperada. Dice que no paraban de hacerle preguntas sobre usted. Si se olvidaba de darle de comer, si parecía confundido. Se asustó. Por eso pulsó el botón. La sonrisa de Pilar se agrietó por fin. Solo estábamos hablando. Necesitaré declaraciones de todos, dijo el agente sacando su libreta. Señor Crawford, tendrá que pasarse por comisaría mañana para presentar una denuncia formal. No hubo detenciones, todavía no, pero el rastro de pruebas estaba creciendo. Me llevé a Sofía a casa. Se quedó dormida en el coche, agotada por el miedo y el llanto. Una vez allí, la acosté en su cama. No se despertó. Entonces fui a mi despacho y sincronicé su reloj GPS con mi ordenador. El dispositivo había registrado su ubicación cada 30 segundos. Podía ver toda la ruta desde mi casa hasta la residencia de los Martínez. Nunca estuvieron cerca del polígono industrial. Pero había algo más. Una carpeta etiquetada como Audio Backup.
Hice clic. Grabación de ambiente. El reloj había estado capturando el sonido automáticamente, almacenándolo en la nube. Me puse los auriculares y pulsé play. Solo en mi despacho, con los auriculares puestos, hice clic en el archivo con marca de tiempo 15:47. Los primeros minutos eran ruido ambiental. Movimiento, el roce de la ropa. Entonces, la voz de Vanessa, cristalina. Muy bien, Sofía, vamos a ensayar otra vez. Esto es importante. La voz de Sofía, tan pequeña. No quiero ensayar más. Pilar Martínez intervino. Cariño, ya hemos hablado de esto. El abuelo necesita ayuda. Ayuda de verdad. Y tú eres la única que puede hacer que la gente escuche. Se me apretó el pecho. Sofía, continuó Vanessa, cuando la trabajadora social te pregunte, ¿qué lo hará? ¿Qué vas a decir sobre el abuelo? ¿Qué? Que se le olvidan las cosas. Sé específica. Di. Al abuelo se le olvida prepararme la comida. A veces tengo que recordárselo yo. Sofía ya estaba llorando. Pero eso no es verdad. Él siempre me hace el desayuno. Sofía, escúchame, dijo Pilar. ¿Quieres al abuelo? Sí. Entonces tienes que ayudarlo. Si no le dices a la gente que necesita cuidados, podría pasarle algo malo. ¿Y si se cae y no hay nadie? ¿Y si se olvida de su medicina y se pone muy enfermo? Sofía sollozaba. No quiero que el abuelo se ponga enfermo. Entonces tienes que ayudarnos a ayudarlo. Dilo. Mi abuelo ya no puede cuidar de sí mismo. Apenas se oía a Sofía. Mi abuelo ya no puede cuidar de sí mismo. Detuve la grabación. Me temblaban las manos. Esto era peor que la vigilancia. Esto era tortura psicológica a una niña. A mi niña. Me obligué a seguir escuchando. Buena chica, decía Vanessa. Y cuando pregunten dónde debería vivir el abuelo, diles que debería estar en un sitio con enfermeras que lo vigilen todo el tiempo. Pero yo quiero que esté en casa conmigo. La voz de Vanessa se volvió fría, afilada. Sofía, te estás portando muy mal. ¿Quieres que le pase algo malo al abuelo? Porque si no nos ayudas. No, lo diré. Diré lo que queráis. Entonces la voz de Roberto Martínez, distante. Lleva el reloj puesto. Deberíamos. Está bien, respondió Vanessa. Es solo una de esas cosas de GPS para niños. Daniel es demasiado viejo para entender cómo funciona lo del audio. Sentí una rabia tan pura que se volvió gélida. Sonó el timbre. Debe de ser el agente. Sofía, ¿recuerdas? El abuelo se confundió con la dirección. Eso es todo. Detuve la reproducción. Me quedé sentado en la oscuridad, con la voz aterrorizada de mi nieta resonando en mi cabeza. La puerta del despacho se abrió. Marcos estaba allí, pálido como la muerte. Papá. Necesito hablar contigo. No puedo dormir, no puedo. Dio mi cara. ¿Qué ha pasado? Le entregué los auriculares sin decir palabra y reinicié la grabación. Observé su rostro mientras escuchaba. Vi cómo se le iba el color, cómo el horror aparecía en sus ojos. Se arrancó los auriculares. Dios mío, papá. Sabía que quería meterte en una residencia. Sabía lo del abogado, pero no sabía. No esto. No usar a Sofía así. No amenazarla. ¿Tú lo sabías? Mi hijo se desplomó en la silla frente a mí. Encontré mensajes entre ella y Soler hace 6 meses. El lío amoroso, mensajes sobre tu patrimonio, sobre lo lucrativa que sería la tutela. Me enfrenté a ella.
Me dijo que si me divorciaba o se lo contaba a alguien, se llevaría a Sofía y no volvería a verla jamás. Su voz se quebró. Pensé que si me quedaba callado, si le seguía el juego, Sofía no saldría herida. Pensé. Pensaste mal. Lo sé, levantó la vista, con los ojos rojos. Lo tengo todo. Todos los mensajes, correos, facturas de hoteles que guardé como seguro. Tenía demasiado miedo para usarlos. Su voz se endureció y se puso de pie, con los hombros rectos por primera vez en años. Testificaré contra ella, contra Soler, contra todos. Sofía se merece algo mejor que una madre que la use como arma, y tú te mereces algo mejor que un hijo que ha sido un cobarde. Mi hijo por fin había encontrado su valor. Pero nos quedaban 9 días para la vista de urgencia. 9 días para que Vanessa y sus cómplices se dieran cuenta de que teníamos pruebas. 9 días para que intentaran algo aún más desesperado. Llamé a Elena Martínez. Teníamos un caso que montar y no mucho tiempo para hacerlo. El miércoles por la mañana, la sala de reuniones de Elena parecía un centro de mando militar. Y eso era exactamente lo que era. Habían pasado 2 días desde el incidente del SOS. 7 días para la vista. La mesa estaba cubierta de documentos, fotografías y grabaciones. Elena estaba al frente como una general. Marcos sentado a mi lado, con los ojos inyectados en sangre. Se había mudado a mi habitación de invitados. Hagamos inventario de lo que tenemos, dijo Elena señalando cada pieza. Prueba 1. La muñeca. Bajo custodia policial. Criminalística confirmó la transmisión activa a una dirección IP registrada en el bufete de Soler. Prueba 2. El rastreador GPS, misma IP. Prueba 3. Las grabaciones de Daniel de hace 3 semanas. Prueba 4. El audio del reloj de Sofía, la sesión completa de adoctrinamiento con amenazas. Miró a Marcos. Su contribución. Marcos sacó una carpeta. Mensajes entre Vanessa y Soler durante 6 meses. Discutían cuándo ingresar al viejo y el cronograma para liquidar los activos. Deslizó impresiones de mi vida reducida a símbolos de euro. Facturas de hotel pagadas con su tarjeta conjunta. 15 hoteles en 6 meses. La solicitud de tutela presentada 10 días antes del cumpleaños. Llegó David Sullivan, mi antiguo colega de la universidad. Te conozco desde hace 40 años, Daniel, dijo David. Tu mente está tan ágil como siempre. Esa denuncia es absurda. Elena tomó notas. Usted testificará sobre su competencia. Jugamos al ajedrez todos los martes desde hace 3 años, añadió David. Me gana 2 de cada 3 veces. Un hombre con demencia no juega así. Elena abrió su portátil. He investigado a Soler. 3 casos similares en 18 meses. Clientes ancianos con patrimonio, todos declarados incompetentes de repente, tutela transferida a familiares que liquidaron todo en 90 días. ¿Cómo sigue teniendo licencia para ejercer? Preguntó Marcos. Las víctimas morían o estaban demasiado aisladas para quejarse. Las familias se beneficiaban y callaban. Hasta ahora. Abrió otro archivo. Pilar y Roberto Martínez. Registros de residencia. Estados financieros. La madre de Roberto murió en una residencia en 2015. Ingresada de repente tras obtener ellos la tutela. Su patrimonio era de 200.000 euros. En un año, desapareció. Servicios Sociales investigó, pero el caso prescribió. Marco se puso blanco. Vanessa aprendió esto de sus padres. Institucionalizar, aislar, liquidar, sentenció Elena. Su libro de jugadas. Elena esbozó la estrategia.
Presentar las pruebas de vigilancia, el adoctrinamiento de la niña, el testimonio de Marco sobre la infidelidad y la conspiración, el testimonio de David sobre mi salud mental y un experto financiero para demostrar que gestiono mis cuentas perfectamente. Soler argumentará que Daniel está decayendo, que las grabaciones se malinterpretan y que son una familia amorosa preocupada. Nosotros probaremos una conspiración para lucro financiero usando a una niña como arma. ¿Perderé a Sofía? Preguntó Marcos en voz baja. Usted está cooperando para proteger a su hija. El tribunal lo verá. Pediremos la custodia compartida, con Daniel como tutor principal hasta que Vanessa sea evaluada. En el peor de los casos para ella. Cargos penales por conspiración, maltrato a mayores y corrupción de menores. Nos miró a todos. Los tenemos. Pero la gente desesperada hace cosas desesperadas. Los próximos 7 días, no se escondan. Estén en lugares públicos, documenten todo. No pueden fabricar incidentes si hay testigos. Quería creer que estábamos a salvo. Pero ya los había subestimado antes. No volvería a cometer ese error. El viernes por la mañana, entré en los juzgados de la Vía Layetana con mi hijo a mi lado y mi abogada abriendo camino. La vista que decidiría mi libertad duró 3 horas. Debería haber durado 3 minutos. Presidía la jueza Carmen Aranda. 60 años, pelo gris acero, 30 años de carrera. Lo había visto todo. Esperaba que supiera ver a través de esta farsa. La sala era formal, con paneles de madera y la bandera detrás del estrado. Vanessa estaba sentada en la mesa de la parte demandante con Ricardo Soler. Él parecía el típico tiburón. Traje caro, postura segura, sonrisa practicada. Pilar y Roberto Martínez estaban entre el público, con aire de suficiencia, como si ya hubieran ganado. Sofía no estaba presente, estaba con una defensora judicial en otra sala por orden de la jueza. Soler se levantó para su declaración inicial. Señoría, este es el trágico caso de un amado miembro de la familia cuyo declive cognitivo ha alcanzado niveles peligrosos. El señor Crawford, de 73 años, vive solo, muestra lapsus de memoria, confusión e incapacidad para cuidar de su nieta. La familia, por amor y preocupación, busca la tutela protectora y el ingreso adecuado. Vanessa subió al estrado. Serena, con lágrimas en los ojos, perfecta. Papá se olvida de alimentar a Sofía. El mes pasado se dejó el fuego encendido. Se confunde con las citas médicas. Pilar Martínez testificó después. Hemos notado cambios preocupantes. Nos acusó de vigilarlo. Delirios paranoicos. Incluso trajeron amigos de los Martínez que yo ni conocía para decir que me veían menos ágil. Soler concluyó. La familia ha identificado una excelente residencia especializada donde el señor Crawford recibirá la supervisión adecuada. Elena se puso en pie. Señoría, ¿puedo presentar pruebas antes de que el tribunal dicte resolución? Proceda, señora Martínez, dijo la jueza Aranda. Elena caminó hacia la mesa de pruebas. Prueba A. Una muñeca regalada a la nieta del señor Crawford en su 8º cumpleaños. Sostuvo la muñeca de porcelana. Incluso desde lejos se veían los ojos de cristal. Una perito informática subió al estrado. Esta cámara estaba activa, transmitiendo a una IP rastreada hasta el bufete de Soler y asociados. Hubo un murmullo en la sala. La jueza dejó de escribir. Prueba B. Rastreador GPS extraído de la muñeca, transmitiendo a la misma dirección. Elena se giró hacia Soler. Señoría, esto no es preocupación. Es espionaje. El señor Crawford estaba siendo monitorizado en su propio hogar por el mismo abogado que ahora busca institucionalizarlo. Soler se levantó rápidamente. Esos objetos eran regalos, no teníamos conocimiento de.
Entonces escuchemos lo que experimentó la nieta del señor Crawford, interrumpió Elena. Hizo una señal y el audio del reloj de Sofía llenó la sala. El silencio fue absoluto. La voz de Sofía llorando, la voz fría de Vanessa obligándola a mentir, las amenazas de Pilar sobre que yo me pondría enfermo si ella no decía lo que querían. Fueron 4 minutos que parecieron horas. Hubo jadeos entre el público. Alguien susurró. Madre mía. El rostro de la jueza se volvió de piedra. Vanessa apretaba los brazos de su silla con los nudillos blancos. Soler intentaba mantener la compostura, pero le temblaban las manos. Los Martínez parecían querer desaparecer. Cuando terminó la grabación, la jueza miró lentamente a Vanessa, a Soler y a los Martínez. Señora Martínez, llame a su siguiente testigo. El hijo de la demandante, Marcos Crawford, señoría. Todas las cabezas se giraron cuando mi hijo se levantó. Juró sobre la Biblia y se enfrentó a Elena. Señoría, conozco la relación de mi mujer con el señor Soler desde hace 6 meses. Tengo mensajes discutiendo el patrimonio de mi padre y la tutela como una oportunidad financiera. Presentó los registros, las facturas de hoteles. Elena leyó los mensajes en voz alta. Una vez que el viejo esté ingresado, que tan rápido podemos movernos, liquidaremos en 60 días, por fin seremos libres. La sala estalló. La jueza golpeó el mazo. Marcos continuó. Tuve miedo de perder a mi hija, pero después de oír lo que mi mujer le hizo a Sofía, usándola como un arma, me di cuenta de a quien debería haber protegido. Fui un cobarde. Estoy aquí para arreglarlo. David Sullivan testificó sobre mi mente privilegiada y nuestras partidas de ajedrez. El experto financiero demostró que mis cuentas estaban perfectas. Elena presentó el historial de los Martínez con la madre de Roberto. Vanessa fue llamada de nuevo. Señora Crawford, ¿envió la muñeca sabiendo que contenía equipo de vigilancia? La enviaron mis padres. Yo no. Su móvil accedió a la señal de la cámara 47 veces en 3 días. Vanessa se derrumbó. Estábamos preocupados. Tan preocupados como para amenazar a una niña y coordinarse con su amante para robar los ahorros de su suegro. Silencio. La jueza se quitó las gafas. He oído suficiente. La petición de tutela queda denegada. El señor Crawford ha demostrado plena competencia. Remito este caso a la Fiscalía por presuntos delitos de maltrato a personas mayores, conspiración para estafa, corrupción de menores y vigilancia ilegal. El Colegio de Abogados investigará al señor Soler. Dicto orden de alejamiento para Vanessa Crawford, Pilar y Roberto Martínez. Prohibido cualquier contacto con Sofía o Daniel Crawford. Se concede la guarda y custodia de urgencia de la menor a Daniel Crawford. 3 meses después, Ricardo Soler fue inhabilitado y se enfrenta a cargos penales. Vanessa perdió la custodia, solo tiene 2 horas de visita supervisada al mes, y solo ha ido una vez. Los Martínez están bajo investigación criminal. Marcos obtuvo la custodia compartida conmigo, ha solicitado el divorcio y estamos reconstruyendo nuestra relación. Sofía está en terapia, sanando y prosperando conmigo. 3 meses después de la vista, estoy en el jardín con Sofía. Abuelo, unos niños dijeron que fuiste demasiado lejos contra la mamá Vanessa. ¿Lo hiciste? Me puse a su altura. No, cariño. Fui exactamente lo lejos que hacía falta. A veces la gente intenta quitarte lo que no es suyo. Tu casa, tu libertad, tu familia. Cuando eso pasa, no te vas en silencio. Te levantas. Luchas. Y si tienes suerte y tienes gente que te quiere, ganas. Como tú y yo. Exactamente como tú y yo, repitió ella con una sonrisa. Intentaron robarme la vida, mi dignidad y mi nieta. Usaron a una niña inocente y montaron un caso basado en mentiras.
Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Y cuando lo hace, la justicia no es ir demasiado lejos. Es ir exactamente lo lejos que hace falta. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fui demasiado lejos o no fue suficiente? Dejadmelo en los comentarios. Al mirar atrás, veo lo cerca que estuve de perderlo todo. No la casa ni el dinero, sino a Sofía. Casi dejo que el orgullo me costara a mi nieta. Dios me dio señales de advertencia. Esa cámara, las sesiones de adoctrinamiento que escuché, los silencios de Marcos. Podría haberlo ignorado todo, convencerme de que era paranoia. Eso es lo que ellos esperaban. En historias como la mía, el silencio es el arma que más usan los depredadores. No seáis como casi fui yo. No esperéis a que un niño pulse un botón de pánico para hacer caso a vuestro instinto. Cuando veáis manipulación, documentadla. Cuando oigáis mentiras siendo sembradas en la mente de un niño, grabad cada palabra. Cuando la familia explota la vulnerabilidad por dinero, entended que se espera de nosotros que protejamos a los inocentes, incluso si eso rompe la familia. La lección que aprendí no es cómoda. A veces, amar a tu familia significa enfrentarte a ellos en un juzgado. Estas historias de abuelos no siempre son sobre galletas y sabiduría, a veces son sobre supervivencia y protección. Marcos encontró su valor. Elena luchó contra el sistema. David fue mi testigo. Sofía está a salvo ahora porque dejé de tratar esto como una discusión familiar y empecé a tratarlo como el crimen que era. La fuerza para caminar por senderos difíciles se nos concede cuando más la necesitamos. Yo caminé por el mío y lo haría de nuevo. Si esta historia os ha llegado, por favor, compartidla. Dejad vuestra opinión abajo. Y si creéis que estas historias importan, suscribíos para que podamos seguir concienciando sobre el abuso a mayores y la manipulación familiar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.